Bueno, Guille, el Sí, SOS Salud, ¿qué sí. pasa? Bueno, ¿Qué nos pasa con el coco? ¿qué nos pasa con el coco? ¿Viste la ministra de Salud, Carla Bisotti? Dijo, todos vamos a tener problemas de salud mental. En otro momento, y ya con la línea de otro costal, habló de la obsesión por la vacuna Pfizer, ¿no? Entonces, obsesión, problemas de salud mental, entendemos que todos estamos realmente muy exigidos con esta Claro, pandemia, ¿no? estamos viviendo un hecho, digamos, inédito, ¿no? Claro. Impensado. Sí, Algunos lo comparan con el shock de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? por ejemplo, y nosotros estamos con María Silvia D'Ameno. Qué gusto saludarte. Hola, buen día. Hola, buen día Guille, buen día Marcelo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con estas Muy bien, declaraciones por suerte. de la ministra, ¿todos vamos a terminar con problemas de salud mental? Yo descreo de palabras como todos. Todos es un poco amplio, muchos, sin ninguna duda. Si ustedes tienen memoria y si no tienen memoria, tienen buenos archivos. Yo en marzo del año pasado, cuando todavía no había casos suficientes como para pensar que esto era una epidemia en el país, yo ya dije que había una epidemia en materia de salud mental. Sí, lo ¿Por qué recuerdo, dije lo esto? dijiste No fue un acá, en capricho. Arriba Argentinos. Sí, sí, sí. Exacto, lo dije ahí. Y no fue un capricho mío, ni una ocurrencia mía. Después lo dijeron gente como Manes también. Este, lo dije porque había un estresor enorme que iba a afectar, no sé si a todos, me parece que todos es una situación demasiado amplia, Claro. pero iba a afectar a muchos y hay poblaciones, por supuesto, más vulnerables a esta situación, mucho más vulnerables que otras. ¿Y qué herramientas tenemos para trabajar eso? Porque solo esa declaración nos angustia y entendemos que ustedes como expertos en salud mental siempre dicen que hay que señalar el problema, pero es muy importante abundar en la solución. Por supuesto que hay que señalar el problema y por supuesto que tenemos herramientas. Ahora, también es cierto que es complicado enunciar un problema sin ofrecer soluciones. Claro. Digamos, desde cualquier líder es un problema decir, bueno, la verdad que en la Argentina desde mucho antes de la pandemia, las inversiones en salud mental fueron escasas. Casi te diría que los que especialistas en salud mental somos considerados especialistas de segunda en salud. Y si bien es cierto que no estamos en muchos casos, como en el mío, aunque en algunos casos sí, directamente en la trinchera, estamos haciendo el aguante para que las personas no se pongan demasiado mal, no baje su sistema inmunológico y por lo tanto terminen enfermándose. Claro. Entonces, María, sí que es importante la salud mental. te quería preguntar, ¿cuáles son, digamos, de tu experiencia, qué es lo que plantea la gente? ¿Cuáles son los temores, las inquietudes, las angustias que hay con respecto a este momento que vivimos? A ver, el primer temor es enfermarse. También hay mucha gente que tiene una situación que los psicólogos conocemos como estrés postraumático porque se enfermó y la pasó mal. Digo, hay gente que se enfermó y tuvo síntomas menores, pero hubo mucha gente, sobre todo los que estuvieron hospitalizados, intubados, que quedan con una situación de estrés. Además, no nos tenemos que olvidar de una cosa. Esta situación es un duelo colectivo. Quiero decir, la gente ha perdido amigos, los que estamos vivos, amigos, familiares, trabajo, cotidianeidad. Se cambiaron un montón de cosas, ¿sí? Cambiaron un montón de cosas de nuestro día a día. Cambió nuestra manera de trabajar los que tenemos la suerte de tener trabajo. Quiero decir, hay mucha pérdida, Sí, hay una sí. pérdida colectiva. Y los duelos generan situaciones de ansiedad, de tristeza, de depresión, de angustia, de pánico. María Silvia, Entonces, dale. en relación con esto, queremos enfocarnos también en las salidas y las soluciones. ¿Qué ves? Por ejemplo, nosotros hacemos una serie de notas que es Nos queda la esperanza, pero no solo la esperanza como ese anhelo que siempre tenemos como ser humano, que mañana va a ser mejor, sino cambiar palabras negativas por positivas, cambiar palabras mezquinas por solidarias, para que se transformen en hechos. ¿Es importante reconstruir ese tejido de esperanza? Es importante reconstruir ese tejido de esperanza, es importante reconocer los vínculos. Yo les voy a contar una cosa, por ejemplo. Sí, El mayor elemento que hay en la prevención de suicidio son las redes de sostén de la persona de riesgo. Sí. ¿Sí? Los vínculos que tiene la persona que tiene riesgo de suicidio. En este momento, mantener los vínculos es importante y es Perfecto. una esperanza.
hacer cosas por el otro es una esperanza. De hecho, uno de los popes de la psicología, aunque pertenece a otra línea, que es un psicoanalista que se llama Nacio, que vive en Francia desde la década del 60, pero es argentino, dice, y yo creo que coincido con él, que hay un tipo especial de depresión que es la depresión COVID, y que es una depresión mucho más irritable que la depresión normal que cursa más con tristeza o con desgano. Y la persona queda agotada de tanto estar enojada. Y ¿Qué está hacemos? enojada por esto, porque no se... Bueno, hay que trabajar mucho la plasticidad, la flexibilidad. Negar no es una buena solución, ¿no? Digamos que, si bien es cierto que la situación es difícil, tenemos que tratar de ver cómo nos adaptamos de la Vos, manera que podamos vos cada uno hablabas y del tema de los podemos. vínculos, ¿no? O sea, fomentar aún, digamos, si los contactos con los amigos, con los familiares, el diálogo, expresar lo que uno siente con la gente que quiere. Esas cosas habría que hacer. Marcelo, Marcelo, una de las cosas con las que yo también dije en el programa desde el principio y me peleé bastante con el discurso inicialmente oficial que hablaban del aislamiento social, y digo, no, distanciamiento físico, pero mucha más Perfecto, sí. conexión social, si quieren, Claro. Sí, sí, mucha sí. más conexión social. Por eso uno de los grupos de riesgo son los analfabetos tecnológicos, ¿sí? Porque son personas que al no tener acceso a la tecnología quedan aislados. Claro. Claro. María Quedan Silvia, aislados de muchas cosas, entre otras de la información, pero además de la conexión con las personas que quieren. seguro. Claro. Bueno, vamos a quedar muy atentos. Hay muchas cuestiones que habías adelantado vos en la Río Argentinos. Se han cumplido y por eso sos fuente de consulta, María Silvia. Marcelo, perdón, Guille, una cosa más. Sí, Eh, yo creo que una manera de atravesar esta situación que nos puede ayudar a todos es pensarlo como una maratón. Es decir, es muy largo, por lo tanto, Claro. tratemos de no agotarnos desde el inicio, importante, porque no vamos importante. a llegar, Para, de para verdad, llegar no al vamos. final, ¿no? Claro, el Bien. final pareciera que aparece una luz al final del túnel y está bueno decir esto de la esperanza, las vacunas. Sí, sí. Los países que tienen una buena cantidad de su población vacunada están volviendo a su vida Normal. más habitual. No Sí, digo sí. que del Seguro. todo, pero están viviendo una vida más Es habitual. un buen punto Se supone que ese. eso va a llegar en algún momento. Es muy importante. Gracias, María Silvia.